Buenas tardes, Marta Amigo. Es un placer escucharte esta tarde en el segundo Congreso Internacional de Ajedrez, Salud y Educación de aquí en Menorca. Ya que te tenemos aquí, queremos aprovechar para conocer cuál es tu opinión sobre la integración del ajedrez en los programas educativos formales y cómo crees que se puede promover esta integración. Pues bien, creo que el ajedrez encaja muy bien en lo que es el currículum. Lo que pasa es que a lo mejor todavía hay mucha gente que desconoce todos estos vínculos del ajedrez con el currículum y creo que se debería dar a conocer todavía muchísimo más, tanto por parte de las instituciones educativas como de los propios docentes que lo están utilizando ya como herramienta educativa. Entonces, quizá una buena idea podría ser poner ejemplos de actividades de aprendizaje basadas en ajedrez, en esos ejemplos que a veces publican las consejerías, por ejemplo, las consejerías de educación, para que todos los docentes lo pudieran ver, y luego pues estar presentes en más jornadas de educación en general. Porque yo creo que si se explica todo lo que podemos trabajar con el ajedrez y lo vinculamos directamente con el currículum, todo el mundo pues se da cuenta de que realmente es una herramienta que tenemos que es muy asequible y que todavía es muy desconocida. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, esto es todo y nada, que sigas disfrutando del programa. Gracias a vosotros. Gracias.